Momias antiguas y extrañas, tumbas embrujadas, artefactos malditos y rituales espeluznantes. Estos son descubrimientos impactantes que podrían cambiar todo lo que sabemos. En las brumosas montañas de Sagada, Filipinas, encontrarás una de las prácticas funerarias más inquietantes y misteriosas del mundo: los ataúdes colgantes. Estos ataúdes, suspendidos en lo alto de los acantilados de la cordillera, han fascinado a arqueólogos y aventureros durante siglos. Los lugareños creen que esta tradición conecta a los difuntos con el mundo espiritual, brindándoles un camino directo al más allá. ¿Pero por qué colgar ataúdes en lo alto de un acantilado en lugar de enterrarlos? Estas inquietantes tumbas en los acantilados no solo son un testimonio de las creencias de los pueblos antiguos, sino también de su artesanía. Los ataúdes, algunos de los cuales pesan cientos de kilogramos, se colocan cuidadosamente en nichos naturales a lo largo de las paredes de los acantilados. El proceso implica cuerdas, poleas y un profundo conocimiento del terreno, habilidades que se han transmitido de generación en generación. El hecho de que se hayan mantenido intactos durante siglos, a pesar de resistir innumerables tormentas e incluso terremotos, dice mucho sobre la notable resiliencia e ingenio de estos antiguos pueblos. Aunque estos ataúdes colgantes se han estudiado durante décadas, muchos aún no comprenden completamente los orígenes de la práctica ni sus significados más profundos. Abundan las teorías. Algunas sugieren que formaba parte de un complejo ritual para apaciguar a los espíritus ancestrales, mientras que otras afirman que era simplemente una forma de proteger el cuerpo de los depredadores. Sea como sea, la tradición es un escalofriante recordatorio de que hay mucho más en este mundo de lo que vemos, y los misterios del pasado continúan susurrándonos desde las montañas. En lo más profundo de Mali, el pueblo Dogon practica antiguos rituales que han desconcertado a los forasteros durante mucho tiempo, pero ninguno es más intrigante que las máscaras de demonio que usan durante sus ceremonias. Estas máscaras, talladas en madera y adornadas con intrincados símbolos, representan seres con ojos grandes, cabezas alargadas y rasgos afilados y angulosos. Algunos creen que representan a antepasados, mientras que otros sugieren que podrían ser manifestaciones físicas de espíritus o fuerzas sobrenaturales. Lo que hace que estas máscaras sean tan misteriosas no es solo su apariencia inquietante, sino la extraordinaria precisión con la que fueron creadas, rasgos que no parecen coincidir con ninguna mitología o cultura Dogon conocida. Uno de los aspectos más sorprendentes de la tradición de las máscaras dogones es su conexión con la astronomía. Los dogones poseen un conocimiento profundo del sistema estelar de Sirio, en particular de Sirio B, una estrella enana blanca invisible a simple vista. ¿Cómo pudo una tribu africana relativamente aislada poseer un conocimiento tan avanzado siglos antes de que los telescopios modernos confirmaran la existencia de esta estrella? Algunos argumentan que las máscaras son un reflejo de este conocimiento cósmico, representando a seres de las estrellas o incluso a extraterrestres que visitaron a los dogones hace mucho tiempo. Ya sea por profundas creencias espirituales o por una conexión perdida con las estrellas, las máscaras de demonios siguen siendo una pregunta abierta que sigue fascinando a antropólogos y teóricos de la conspiración por igual. En las remotas montañas de San Pedro, en Wyoming, se hizo un descubrimiento que desafiaría todo lo que sabíamos sobre la historia de la humanidad. Una momia de 17 centímetros de altura, conocida como Pedro, fue encontrada en la década de 1930 y su existencia ha desconcertado a los científicos desde entonces. Este diminuto cuerpo, completamente formado, con un esqueleto completo y rasgos que se asemejan a los de un humano pequeño, plantea más preguntas que respuestas. Los restos momificados no se parecían a ninguna especie humana conocida, lo que dio lugar a teorías descabelladas sobre el origen de esta misteriosa figura. El descubrimiento de Pedro en una región conocida por su riqueza arqueológica solo echó más leña al fuego. Algunos creen que la momia representa una raza perdida de seres diminutos que alguna vez vagaron por Norteamérica, mientras que otros argumentan que podría ser un niño humano que padecía una rara enfermedad. Sin embargo, la teoría más tentadora sugiere que Pedro podría no ser humano en absoluto. ¿Podría ser esto prueba de una visita extraterrestre, de seres de fuera de este planeta? Durante años, el cuerpo fue estudiado, analizado e incluso exhibido, pero a pesar de los numerosos esfuerzos científicos, no se ha encontrado una explicación concluyente. Lo que hace que los restos de Pedro sean aún más desconcertantes es la falta de descubrimientos similares. Nunca se han encontrado otros artefactos o esqueletos de seres como él en la región. Esto lleva a algunos a preguntarse si Pedro es realmente una anomalía o si hay más ocultos esperando ser descubiertos. La momia de las montañas de San Pedro podría ser la clave para una comprensión más profunda del pasado de la humanidad, o posiblemente una pista sobre visitantes de otro mundo. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: la existencia de Pedro sigue intrigando y desconcertando.
Ahora viajemos al corazón del antiguo México, donde los aztecas crearon uno de los artefactos más singulares y escalofriantes de la historia, los silbatos de la muerte. Estos pequeños instrumentos de cerámica con forma de calavera se encontraron en cementerios aztecas y al soplarlos producían un grito inquietante, casi humano, un sonido que, según se dice, evoca los últimos momentos de la vida de una persona. Lo que hace a estos silbatos tan perturbadores no es solo su sonido escalofriante, sino también su propósito. Algunos investigadores creen que se usaban en batalla para atemorizar a los enemigos, mientras que otros piensan que su propósito era invocar a los dioses de la muerte o guiar a los difuntos al más allá. El hecho de que estos silbatos de la muerte tengan un sonido tan realista plantea nuevas preguntas. ¿Eran simplemente ceremoniales o tenían un propósito más siniestro? Algunos especulan que se usaban en sacrificios rituales, creyéndose que fortalecían la conexión entre los vivos y el reino espiritual. Otros argumentan que fueron creados para alejar a los malos espíritus, creando una intensa experiencia auditiva para proteger a los vivos de las fuerzas de la oscuridad. Sea cual sea su propósito original, los silbatos de la muerte gemidosos son un testimonio de la obsesión de los aztecas por la vida, la muerte y lo sobrenatural. Si bien el propósito de estos silbatos aún se debate, una cosa está clara: su legado perdura. Los inquietantes sonidos que producen aún resuenan en nuestras mentes, brindándonos una visión de una época en la que el sonido no solo se escuchaba, sino que se creía que tenía el poder de moldear el destino de las almas. Escondido en el vasto desierto de Nevada, se ha descubierto algo verdaderamente extraño: huellas de manos gigantes. Pero no son el tipo de huellas que esperarías ver de un humano de gran tamaño. No, estas huellas son mucho más grandes y misteriosas. Dispersas por superficies rocosas, estas enormes impresiones miden más de 60 centímetros de altura, lo que lleva a algunos a creer que pertenecen a una antigua raza de gigantes olvidada hace mucho tiempo. Pero, ¿gigantes de qué época? Las huellas se encuentran cerca de la cueva Lovelock, una zona llena de misterio y leyendas locales. Algunas tribus nativas americanas hablan de una raza de gigantes pelirrojos que una vez vagaron por estas tierras, solo para ser perseguidos y llevados a la extinción. ¿Podrían estas huellas ser sus restos? Algunos investigadores especulan que estas huellas podrían pertenecer a ancestros humanos tempranos con gigantismo, mientras que otros no están tan seguros. Y si este descubrimiento indica algo más fantástico, tal vez evidencia de una civilización perdida, una mucho más antigua y avanzada de lo que creíamos anteriormente. Lo más convincente de este descubrimiento no es solo el tamaño de las huellas de manos, sino su ubicación. Estas marcas están grabadas en piedra, lejos de cualquier asentamiento o estructura antigua conocida, lo que dificulta aún más determinar su verdadero origen. Si bien estas huellas de manos siguen siendo uno de los descubrimientos más desconcertantes en Nevada, una cosa es segura: nos han dejado con más preguntas que respuestas. El castillo de Houska, ubicado en la República Checa, es infame no solo por su historia medieval, sino también por su oscura y aterradora reputación. Construido directamente sobre un enorme pozo sin fondo, muchos consideran que el castillo es una puerta al infierno. Las leyendas cuentan que prisioneros fueron arrojados a este pozo como parte de un extraño y secreto ritual. Pero no es solo la historia del castillo lo que resulta escalofriante. A lo largo de los años, numerosos investigadores y exploradores han reportado fenómenos inquietantes en torno al pozo y su proximidad al castillo. Algunos afirman haber visto figuras fantasmales acechando cerca de los bordes del pozo, con ojos brillantes y brazos extendidos, aparentemente intentando escapar. Se dice que los prisioneros arrojados al pozo nunca fueron vistos de nuevo, sus almas atrapadas para siempre en la oscuridad sobrenatural bajo el castillo. Lo que hace que el castillo de Houska sea tan escalofriante no son solo los fantasmas que rondan sus muros, sino la idea de que algo mucho peor podría estar esperando allí abajo, oculto en los oscuros recovecos del pozo. Algunos investigadores paranormales creen que el castillo fue construido para contener cualquier maldad u fuerzas oscuras que se desataran del pozo. A pesar de haber sido explorado y documentado durante siglos, el castillo de Houska continúa atrayendo a quienes buscan respuestas, aunque es evidente que algunas respuestas podrían ser demasiado aterradoras para descubrirlas. Bajo las bulliciosas calles de París se esconde un inquietante secreto: las catacumbas. Con una extensión de más de 300 kilómetros y albergando los restos de 6 millones de personas, estos inquietantes túneles se construyeron originalmente para abordar una crisis de cementerios en el siglo XVIII. Pero estas catacumbas esconden mucho más que simples restos óseos. En las profundidades inexploradas de las catacumbas, los exploradores han descubierto cámaras ocultas que jamás debieron ser tocadas. Estas cámaras han permanecido selladas durante siglos y lo que se encontró en su interior ha causado conmoción entre quienes las han visitado. Imágenes filtradas que algunos afirman que nunca fueron hechas públicas muestran una zona nunca antes explorada, revelando extrañas marcas en las paredes y misteriosas figuras de aspecto extraterrestre grabadas en la piedra. Las imágenes aún están bajo revisión, pero lo que se ha mostrado hasta ahora plantea escalofriantes posibilidades.
Podría ser que las catacumbas de París no sean solo un cementerio, sino un lugar donde algo mucho más extraordinario ha estado oculto durante siglos. Tal vez no sean solo huesos humanos los que yacen enterrados allí, sino una antigua conexión con fuerzas más allá de nuestro mundo, algo que apenas estamos empezando a descubrir. Por ahora, nos quedan más preguntas que respuestas, pero la investigación continúa y las catacumbas siguen siendo un inquietante recordatorio de lo poco que realmente sabemos sobre el pasado. Mantén los ojos bien abiertos, porque este misterio está lejos de terminar. ¿Podrían las catacumbas estar ocultando más de lo que podemos imaginar? Solo el tiempo lo dirá. En el corazón de Carolina del Norte, escondido en las montañas humeantes, se encuentra un antiguo y misterioso artefacto, la roca Judacuya. Esta gran roca de esteatita está cubierta de docenas de petroglifos, algunos de los cuales son tan intrincados y detallados que parecen desafiar la época en que fueron creados. Los grabados representan una variedad de símbolos, incluyendo lo que parecen ser una serie de gigantescas huellas de manos humanas, extrañas formas geométricas y rostros que parecen pertenecer a seres de más allá de nuestro mundo. Sin embargo, lo más curioso es el tamaño de las huellas. Algunas son mucho más grandes que cualquier mano humana conocida, lo que sugiere que la roca podría no ser solo un sitio histórico, sino también un fragmento de algo mucho más inexplicable. Las leyendas locales cherokee hablan de un gigante llamado Judacuya, considerado una figura poderosa con habilidades extraordinarias, capaz de causar una destrucción masiva con sus propias manos. Pero ¿podría este gigante haber sido en realidad un símbolo de algo de otro mundo, posiblemente haciendo referencia a visitantes extraterrestres? Algunos teóricos sugieren que las tallas podrían ser los restos de una antigua raza de gigantes que alguna vez caminaron sobre la Tierra, o tal vez fueron creadas por una civilización completamente diferente y desconocida. Lo que hace que la roca Judacuya sea aún más intrigante es que, a pesar de una extensa investigación, nadie ha podido descifrar su verdadero significado. Estos petroglifos podrían ser la clave para comprender una cultura perdida hace mucho tiempo, o podrían ser un registro enigmático de visitantes de más allá de nuestro mundo. En las desoladas alturas de Bolivia, extendiéndose por el accidentado terreno cercano al monte Sajama, se encuentra una red de antiguas líneas grabadas en la tierra. Estas misteriosas marcas, conocidas como las líneas de Sajama, se extienden a lo largo de cientos de kilómetros y siguen siendo uno de los descubrimientos arqueológicos más desconcertantes de la región andina. A diferencia de las famosas líneas de Nazca en Perú, estas marcas son menos conocidas y su propósito exacto está envuelto en misterio. Lo que las hace particularmente desconcertantes es su inmensa escala. Estas líneas no son simples dibujos, sino enormes patrones geométricos que se extienden a lo largo del paisaje, algunos tan grandes que solo son visibles desde el cielo. Abundan las teorías sobre el propósito de las líneas de Sajama. Algunos creen que se usaban con fines astronómicos, como una forma de rastrear cuerpos celestes o alinearse con sistemas estelares específicos. Otros sugieren que las líneas formaban parte de un antiguo ritual o un camino sagrado, quizás utilizado para guiar a los muertos al más allá o para marcar importantes rutas de peregrinación. Pero lo verdaderamente asombroso es que la escala de estas líneas implica que fueron creadas con conocimientos de geografía y astronomía mucho más allá de lo que se creía posible para culturas tan antiguas. El hecho de que las líneas sigan en pie, talladas en la superficie rocosa después de miles de años, refuerza la sensación de que fueron construidas por una civilización cuya comprensión de la Tierra y el cielo era mucho más avanzada de lo que creemos. Escondidas en el Valle de los Reyes, a la sombra de los faraones más famosos de Egipto, se hizo un descubrimiento escalofriante: las momias gritonas de Deir el-Bahari. Estas momias, descubiertas en la década de 1880, no se parecen a nada que se encuentre en los típicos cementerios egipcios. Sus bocas están abiertas en un grito como congeladas por el miedo, con los rostros contorsionados por el terror. Las momias datan de hace más de 3000 años y aunque la causa exacta de sus dramáticas expresiones aún se debate, muchos creen que son los restos de quienes murieron en circunstancias misteriosas, posiblemente víctimas de una maldición o un antiguo sacrificio ritual. Lo que hace a estas momias tan inquietantes no son solo sus expresiones, sino el hecho de que fueron encontradas en una tumba sin marcar, lejos de los majestuosos lugares de descanso de los faraones. ¿Eran criminales, prisioneros o quizás individuos sacrificados para apaciguar a los dioses? Algunos egiptólogos creen que estas momias fueron colocadas deliberadamente con la boca abierta para representar simbólicamente la liberación de sus almas. Pero también hay quienes afirman que fueron víctimas de un ritual más siniestro, diseñado para asegurar que nunca pudieran regresar del más allá. Las teorías sobre las momias gritonas también sugieren que podrían estar relacionadas con la conocida maldición de los faraones, una fuerza misteriosa que, según se dice, castiga a cualquiera que perturbe las tumbas de los antiguos gobernantes egipcios. ¿Podrían estas momias estar relacionadas con algún suceso mayor e inexplicable? ¿Quizás resultado de una maldición divina o un ritual fallido?
Sea como sea, estas momias siguen siendo un testimonio escalofriante de las extrañas e inquietantes prácticas del antiguo Egipto, un recordatorio de que algunos secretos es mejor no revelarlos. En la antigua ciudad maya de Palenque, en las profundidades de la selva mexicana, yace la tumba de una figura envuelta en misterio: la Reina Roja. Descubierta en 1994, este sarcófago bien conservado contiene los restos de una mujer enterrada con elaborados artefactos, incluyendo intrincadas joyas, cerámica y objetos que sugieren que tenía un estatus real o sagrado. Pero lo que hace a la Reina Roja tan intrigante no es solo su tumba, sino la presencia de cinabrio rojo, un pigmento a base de mercurio que recubre su cuerpo. Los mayas creían que el cinabrio tenía propiedades mágicas, a menudo asociándolo con los dioses y el más allá. Pero ¿por qué fue preparada y adornada con tanto esmero? Algunos especulan que pudo haber sido una suma sacerdotisa o una gobernante de gran importancia. Otros creen que fue un sacrificio, cuyo cuerpo fue preparado para asegurar su paso al más allá. El misterio se agudiza al considerar el descubrimiento de otros entierros similares en Palenque, pero ninguno tan prominente como el de la Reina Roja. ¿Podría su entierro haber estado vinculado a un evento de importancia monumental, como un cambio dinástico o un suceso sobrenatural? Algunos creen que el uso del cinabrio no era solo ritual, sino parte de un antiguo sistema de creencias que consideraba el más allá como una extensión de la vida en la tierra, y que la reina se preparaba para viajar a un reino divino. Lo que sí sabemos con certeza es que la tumba de la Reina Roja ofrece un vistazo a un mundo donde la muerte y el más allá estaban inextricablemente unidos y donde los límites entre el mundo de los vivos y el espiritual no eran tan claros. La tumba sigue siendo uno de los descubrimientos más fascinantes de la arqueología maya, dejando tras de sí un legado escalofriante que continúa atormentando al mundo moderno. Bajo las calles de Roma se esconde un macabro secreto: la cripta de los capuchinos. Este inquietante cementerio alberga los restos de miles de monjes capuchinos, dispuestos de forma inquietante y extrañamente hermosa. Los huesos de los difuntos están meticulosamente dispuestos como decoración, con paredes enteras cubiertas de cráneos, fémures y otros restos óseos. En algunas salas, candelabros de hueso cuelgan del techo, e incluso los suelos están cubiertos de huesos humanos. Si bien la cripta sirve como recordatorio del compromiso de la orden capuchina con la muerte, también plantea escalofriantes preguntas sobre la visión de los monjes sobre la mortalidad y el más allá. ¿Esta disposición tenía como objetivo recordar a los vivos su inevitable destino, o tenía un propósito más profundo y espiritual? Si bien la cripta de los capuchinos es un lugar profundamente religioso, su estética oscura e inquietante ha dado lugar a una amplia especulación sobre su verdadero significado. ¿Era simplemente un cementerio o un lugar diseñado para iniciar a los visitantes en la contemplación de la muerte y la fugacidad de la vida? Algunos creen que la disposición de los huesos es simbólica, apuntando a la idea de la resurrección y la promesa de la vida eterna. Otros sugieren que era una forma de penitencia o una meditación sobre la idea de la muerte como camino a la salvación. Sea cual sea el verdadero propósito de la cripta, una cosa es segura: la cripta de los capuchinos sigue siendo uno de los lugares más inquietantes y sugerentes de toda Roma. Un lugar donde la línea entre la vida y la muerte se difumina, y a los vivos se les recuerda su inevitable viaje. En los polvorientos archivos de la Biblioteca Nacional de Suecia yace un manuscrito tan extraño e inquietante que se ha ganado el apodo de la Biblia del Diablo: el Códice Gigas. Este enorme tomo, que se cree fue creado en el siglo XIII, contiene una versión completa de la Biblia, junto con hechizos mágicos, exorcismos y otros textos ocultistas. Pero la característica más llamativa del Códice Gigas es la ilustración a página completa del mismísimo Satanás, representado en forma demoníaca con una sonrisa sobrenatural sentado en el centro de la página. Según la leyenda, el libro fue creado por un monje que hizo un pacto con el diablo para completar la obra en una sola noche. Sea cierto o solo una leyenda, la atmósfera inquietante que rodea al Codex Gigas es innegable. Lo que hace a este libro tan extraño no es solo su contenido, sino su mera existencia. El libro mide más de 90 centímetros de alto, pesa unos 34 kilogramos y contiene 310 páginas de texto e ilustraciones. Cómo un solo monje creó un tomo tan grande en tan poco tiempo sigue siendo un misterio. Algunos creen que el libro contiene conocimiento prohibido, mientras que otros argumentan que era una obra de devoción religiosa. Lo que resulta aún más escalofriante es que el Códice Gigas se ha asociado con diversos sucesos oscuros de la historia. Algunos creen que encierra una maldición, mientras que otros sugieren que su conexión con el diablo podría haberlo convertido en objeto de miedo y fascinación.
Independientemente de su origen, el Códice Gigas sigue siendo uno de los libros más inquietantes jamás creados, un recordatorio del poder de la creencia y de las fuerzas oscuras que siempre han estado entrelazadas con la historia de la humanidad. En las ondulantes colinas de Gales existe un misterioso artefacto que durante mucho tiempo ha sido motivo de asombro y temor: el cáliz sangrante de Nanteos. Esta copa de madera, considerada por algunos como una reliquia del Santo Grial, tiene una reputación siniestra. Se dice que sangra al ser tocada por los vivos y su aparición se ha vinculado a extraños sucesos de otro mundo a lo largo de la historia. El cáliz se guardaba antiguamente en la mansión de Nanteos y se creía que tenía el poder de curar o dañar a cualquiera que entrara en contacto con él. Algunos afirman que, al tocarlo, emana una sustancia oscura, un fenómeno que nunca se ha explicado por completo. La conexión del cáliz con el Grial añade otra capa de intriga. ¿Podría ser realmente una pieza del legendario artefacto que se dice que Cristo usó durante la Última Cena? El sangrado del cáliz, similar a la sangre, podría ser un intento de reflejar el mito del sacrificio de Cristo, pero sus inquietantes propiedades sugieren que algo mucho más siniestro podría estar en juego. A lo largo de los años, quienes han tenido contacto con el cáliz han reportado sueños inusuales, visiones inquietantes e incluso dolencias físicas. Algunos incluso han dicho que el cáliz emana una energía extraña y sobrenatural. ¿Es el cáliz sangrante de Nanteos realmente una reliquia de poder divino o un objeto maldito con una oscura historia? El misterio que lo rodea continúa creciendo, dejando a quienes se encuentran en su camino con más preguntas que respuestas. En las profundidades de las colinas de Mendip, en Inglaterra, se encuentra la cueva de Goughf, un yacimiento que alberga uno de los secretos más inquietantes y asombrosos de la prehistoria. En su interior, los arqueólogos descubrieron evidencia de canibalismo, no solo como un incidente aislado, sino como parte de una práctica ritualista más amplia. Se encontraron huesos humanos, algunos con marcas de cortes y otros con signos de carnicería, en capas, lo que sugiere que quienes habitaron estas cuevas podrían haber recurrido al consumo de seres de su propia especie. Pero, ¿qué pudo haber conducido a una práctica tan impactante? Los investigadores creen que el canibalismo en la cueva de Goughf no era simplemente una cuestión de supervivencia, sino parte de un ritual cultural o espiritual más profundo. Los huesos estaban cuidadosamente dispuestos de maneras específicas, lo que indica que los actos pudieron haber sido simbólicos, quizás para honrar a los muertos o para aprovechar el poder espiritual. Lo más escalofriante es que el canibalismo pudo haber ocurrido durante una época de extrema penuria, como un invierno brutal o una hambruna, pero el aspecto ritualista sugiere que había algo más en juego. El yacimiento también revela que estos primeros humanos pudieron haber tenido un complejo sistema de creencias vinculado a la muerte y el más allá, y que su consumo de carne humana podría haber sido una forma de conectar con los difuntos. Eso es todo. ¿Qué hallazgo te asustó más? Escríbenos en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.